La sangre tarda aproximadamente un segundo en recorrer un capilar de 1 milímetro de longitud en el sistema circulatorio humano. Si el diámetro del capilar es de 7 micras y la caída de presión 2,60 kilopascales, hallar la viscosidad de la sangre. Bueno, hay varias expresiones que tendremos que combinar aquí para hallar lo que nos piden. Algo imprescindible es que el caudal de un fluido que circula por una tubería o por un tubo, aquí vamos a ver el capilar como un tubo cilíndrico de 1 milímetro de largo, pues es, si se trata de un fluido viscoso y la sangre, todos los líquidos son fluidos viscosos, pues será la diferencia de presión entre dos puntos partido por la resistencia de ese tubo, ¿vale? El delta de P, la diferencia de presión entre la resistencia. La resistencia, cuando se trata de un fluido en régimen estacionario, pues deberemos conocer esta expresión que nos relaciona la resistencia con otros parámetros del fluido y del tubo, que son 8 por la longitud del tubo por el coeficiente de viscosidad del fluido dividido pi por el radio elevado a 4 del tubo. Esta R será, o esta expresión será la que pondremos aquí. Y sabemos también que el caudal es igual a la velocidad del fluido multiplicada por el área del tubo por el que está circulando, es decir, será la velocidad del fluido por pi por r al cuadrado. Bien, sabiendo estas tres expresiones, lo que vamos a hacer es combinarlas para poder despejar el coeficiente de viscosidad. Está ahí, el caudal lo vamos a sustituir por esta expresión, velocidad por pi por radio al cuadrado, es igual a la diferencia de presiones entre los dos extremos del tubo, o del capilar en este caso, dividido por R. Bueno, dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por su inversa, así que lo voy a escribir así, multiplicado por pi r a la cuarta, dividido 8 por longitud y por el coeficiente de viscosidad. Si nos fijamos, aquí se nos cancela pi con pi, y r al cuadrado pues con 2 de las potencias de r, con lo cual este 4 se nos convierte en un 2. ¿Vale? Vuelvo a escribir esto sin los términos que he cancelado. Y si despejamos el coeficiente de viscosidad, nos sale que es el delta de P por el radio al cuadrado dividido 8 por la longitud y por la velocidad del fluido. Bien, la delta de P, la diferencia de presiones, la caída de presión, la tenemos ahí, el 2,60 kilopascales. El radio no nos lo dan, nos dan el diámetro de 7 micras. Bueno, pues si el diámetro es de 7 micras, el radio será la mitad, 3,5 micras, o 3,5 por 10 elevado a menos 6 metros. La velocidad, bueno, como tenemos la longitud del capilar y el tiempo que tarda la sangre en recorrerlo, que es de un segundo, pues la velocidad será la longitud recorrida entre el tiempo que se tarda en recorrerla. 1 milímetro son 10 elevado a menos 3 metros, entre un segundo, pues tenemos que la velocidad es de 10 elevado a menos 3 metros partido segundo. Pues tenemos todos los datos que necesitamos para calcular el coeficiente de viscosidad. Delta de P, 2,60 kilopascales, 2,6 como son kilos, pues por 10 elevado a 3. El radio al cuadrado es 3,5 por 10 elevado a menos 6 al cuadrado, dividido 8 por la longitud, 1 milímetro, o 10 elevado a menos 3 metros, y la velocidad, que es 10 elevado a menos 3 metros partido segundo. Bueno, si hacemos la cuenta, finalmente obtenemos el resultado de 3,98 por 10 elevado a menos 3 pascales por segundo, o 3,98 milipascales por segundo.
Si nos cuesta recordar las unidades del coeficiente de viscosidad, nos podemos ir a la fórmula y observar que la presión se mide en pascales, el radio al cuadrado en metros elevado al cuadrado, y aquí tenemos una longitud que se mide en metros y una velocidad que se mide en metros partido segundo o metros por segundo a la menos 1, ¿no? Entonces, las unidades de metro, las unidades de longitud, se nos cancelan y dividir por segundo a la menos 1 es lo mismo que multiplicar por segundo, ¿eh? Y obtenemos la unidad del coeficiente de viscosidad.